Hola, bienvenido a You Cucina 360. Hoy la idea es explicarte este sabroso, fácil y saludable postre que no te lo puedes perder, que son nuestras manzanas asadas. Ideal no solo por lo rico que es, sino lo beneficioso que es comer manzana para nuestras dietas. Así que no te lo pierdas, vení. Para comenzar, déjame traer a Mini Yo para que nos ayude con un montón de información que tiene esta receta. Dale. A ver, Mini Yo. Aparece. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? Hola, sí. Bueno, la idea, Mini Yo, es les quiero contar a todos cómo hacer estas buenas manzanas. buenísimo. ¿Te animás a aprender conmigo en esta Dale, sí, receta? me encanta. Las Dale. manzanas son... Voy como siempre del otro lado a contarte información. Dale. Venite, No seguime. se la pierda. Desde acá, Miren, ya te miren. empiezo a contar que la complejidad es un tomate. Como te dije, es muy fácil. Nivel nutricional, semáforo verde, porque Sano, como es siempre. saludable y el gran beneficio que tiene, que te lo vamos a contar con Mini Yo. Porciones, vamos a hacer justo para 2 personas. Y tiempo, un total de 1 hora. Mayormente se lleva casi nada de preparación, Fácil, 5 rápido 10 hacerlo. minutos. La cocción. Casi 40-45 minutos, depende de tu horno y el tamaño de nuestra manzana, lo que va a ser la cocción. Así que vamos, Está arrancamos. buenísimo, dale. Vamos de este lado que te cuento, le vamos a contar Mini Yo cuáles son Dale. los utensilios. Dale. Fáciles. Que van a ser solamente una placa o madera para cortar, Y un buen un cuchillo. cuchillo de detalle, Sí, está chiquito. de precisión, para poder cortar nuestra manzana o hacerle El agujero. lo que hay que hacerle a la manzana, no es cortarla. Y la placa o fuente para el horno para hacer nuestro postre. ¿Sí? Exacto. Después no requeremos más Nada más. Vamos a los ingredientes. Dale. ¿Qué van a hacer? La manzana, Principal. producto principal de nuestra receta, canela, azúcar y un licor dulce, que en este caso va a ser oporto, pero si tienes algún otro como moscato, también lo puedes hacer. ¿Arrancamos, Dale. Mini Yo? Vale. Dale un despliegue a nuestros ingredientes y empezamos. A volar. Bueno, para empezar, me voy a correr de este costado, que es nuestra sesión donde siempre hacemos los preparados y cortes. Miren bien allá. Pueden ver en el monitor. Alcanzar un poco esto para acá. ¿Sí, Mini Sí. Yo? Te sigo. Y de acá les quiero empezar a contar cómo vamos a hacer nuestro corte de la manzana. Miren bien la Que técnica. como les dije, está llena de beneficios. Sí. Y es, punto principal, es hacerle un agujero. Vamos a hacerle un agujero en el medio para poder meter los ingredientes que tenemos. Tome ese gustito. Para eso les pido que miren bien. Miren. Lo que vamos a hacer es introducir el cuchillo, no tan hasta el fondo, porque la idea no es agujerear, no traspasarlo, sino es Escuchen. hacerle el agujero. Y vamos a ir de a poco girando, haciendo un poco de presión y girando para poder sacar el medio. Lo primero que hicimos fue sacarle el tapón y ahora vamos lo mismo a rascar adentro. Ya con el cuchillo que hicimos la marca, ahora vamos con ayuda de una cuchara a terminar de limpiar. La idea es sacar lo que sería el carozo o las semillas que tiene adentro nuestra manzana. Sí, ojo, cuidado de no pasarnos. Y yo, como les decía, ¿ven? Ya tenemos nuestro agujero. Ya tenemos la manzana agujereada. Como ven, no pasamos del otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en nuestra fuente. Ok. Ya tengo la otra cortada. Sigue Ojo, el paso. que por ejemplo, yo en este caso ya tengo cortada nuestra manzana y está media marrón, se nos puso. Fue nada, 5 minutos antes. Se me está haciendo marrón esto por el hierro que Claro. tiene. Una compuesta. Nuestra manzana ya se va oscureciendo. No pasa nada. Poné limón. Si quieren evitar que se ponga marroncita, un poco de Claro, jugo de limón. Exactamente. Viene bárbaro para darle ese Antes tipo de no de que se ponga oscurecerse así, nuestra manzana. Vamos a agregarles los condimentos. Mientras tanto que yo le voy a agregar un poco de canela. Voy preparando. Vamos a correr la tabla para este lado.
Mientras que yo, Mini y yo, le vamos a agregar, mirá, de ponerle todos los ingredientes a nuestra manzana. ¿Querés contarles los beneficios que tiene? Te cuento que tiene antioxidantes muy buenos para el organismo, para el envejecimiento también de la piel y de las células. También tiene 80% de agua. Déjame agregar, Mini y yo, que también es muy buena por la cantidad de fósforo que tiene para nuestra memoria. Y a la vez sirve para nuestro cuidado bucal. Muy bueno. ¿Por qué? Porque la manzana no solo nos ejercita la mandíbula al morderla, sino también que nos genera más saliva para poder comerla, y eso va a hacer una mini limpieza en nuestros dientes, cuidándonos y sacándonos todos los residuos que nos quedan de otras comidas. ¿Verdad? Es verdad. También es ideal para, con la cantidad de hierro, como te digo, y de calcio que tiene la manzana, para el cuidado de nuestros cabellos y uñas. Y bueno, ¿Qué más, Mini? ayuda a saciar, lo cual te ayuda a tu dieta para no subir de peso. También es un diurético, así que te elimina los Muy bien. líquidos. Entonces ahora, miren acá y estén atentos que ahora les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a agregarle la canela. No, primero vamos a agregarle el azúcar. Un poco de azúcar en nuestros huecos. Así. 1, 2 cucharadas. En este caso, como la manzana es bastante grande, van unas 3 cucharadas de manzana y media, sería 3 cucharadas y media o unas 4. Obviamente dependerá, no te voy a decir la cantidad de azúcar que tiene que ir, sino el truco es llenar el agujero de la manzana, porque va a depender del tamaño de nuestra Sí, manzana. porque hay manzanas de varios Una vez que le agregamos el azúcar, cuidado con eso. Hay una cantidad de manzanas. Vamos como a agregarle 15 tipos de nuestro manzana. licorcito también, que es la idea, es cubrir el agujero, llenar nuestro agujero. Ahí, y vamos también del otro lado, la otra manzana, llenarlos. Un poquito más para esta, empieza a absorber y listo. Una vez que le pusimos, vamos a hacerlo de este lado, le vamos a poner un poquito de canela, nuestra manzanita adentro y un poquito para afuera, y listo. Así como está, al horno, 45-50 minutos, vamos chequeando, que tienen que ver, lo van a dar ver que se absorbió y se evaporó todo el licor y, ¿cómo se llama? Se ablandó nuestra manzana y va a estar lista. Así que vamos a meterla al horno, no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Te cuento que también sirve como antiinflamatorio. Cuidado. Para no quemarnos. Y listo. Vamos a Ayuda también para el tránsito lento. dejarla a 180 grados. Obviamente precalentar el horno antes, como siempre, unos 5, 15, 10 minutos antes. Y vamos a ayudarnos con nuestro reloj, que casi nos pase la cocción. Vamos a ponerle Siempre estar 45 atento al minutos. horno. 55 minutos, vemos que le falta un poco más. Estiramos 5 minutos más a los Muy 50. bien. Así que nos vemos dentro de un rato, mi y yo, a ver cómo nos quedan nuestras manzanas Dale, asadas. en un rato nos vemos. Vale. Bueno, ya pasaron estos 50 minutos, les dimos 5 minutos más, pues nos faltaba un Sí. toque. Y ya está para mirarlo. Vamos a ver cómo nos Dale, quedó, mi vamos niño. a ver. Dale. Miren cómo quedan. Vamos a tener cuidado, vamos a usar mi manito. Mi pasador para que vamos a Lo sacarlo. estoy viendo de acá, tiene una pinta. Van a ver que buenísimo. Miren cómo quedó. Dejamos un poquito más. Dejando enfriar un poco. Consejo. Vamos a hacerlo con la mano, al revés. Como lo hicimos en una fuente de vidrio, está bueno donde si lo apoyas en la mesada, que las ojo con el mesadas vidrio, usualmente el cambio de tienen muy temperatura. frío, el cambio de clima, hay que tener cuidado con el vidrio. Un consejo. ¿Sí? Y recomendable, tip importante para Tip este importante. tipo de recetas, hacerlo si tenés fuente de vidrio, buenísimo, porque evita que se Adhiera el jugo. adhiera demasiado a la fuente. Si usas una placa para horno, unas piceras, Sí, queda así, muy se puede ser pega que nuestro jugo se pegue tanto que no nos cueste sacar y se quede muy duro. Entonces, en una fuente de vidrio es buenísimo, para después, sobre todo para limpiar, mi niño. Así que vamos a pasarlo. Miren, estén Nuestro atentos. plato. Ya estamos en la última.
Bueno, ya tenemos nuestras manzanas asadas. Vamos a mostrarles cómo quedó. Se ve que se consumió mucho el jugo, quedó un poquito espeso, sabroso, ¿no? Una pinta. Una pinta, ya está calentito, así que puedes comerlo así en caliente. Sí, Vamos a sí, probarlo, como que no. Dicen que si le pones No. crema también queda rico. Lo puedes comer en caliente o dejar un rato en la heladera y comerlo frío al otro día, que también está buenísimo. Exactamente. Frío también se puede comer. Un gustito, un sabor muy delicioso. Como te dije, saludable por los beneficios que tiene esa manzana y una manera fácil de comer manzana. Y Te recomiendo rico, que leas, investigues también porque hay muchos más como te beneficios. decía. Los puedes combinar también, si querés, al otro día lo dejas enfriar en la heladera con un poco de helado, de crema bárbaro o con un poco de crema Solo también. Y No nos pasemos de lo saludable. ¿eh? reglotonas, ¿no? Y yo, pero bueno. Y si no así, también. Muy saludable, así que te lo recomiendo, no te pierdas esta receta. ¿Y qué le decimos, Mini y yo? Si le gustó, Bueno. que nos des Like. like, que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que te llegue la notificación de que subo Exactamente. nuevos videos si te gustan. Y nos sigas en nuestras redes sociales, que son Eso. Facebook, Instagram, Pinterest. Y que nos puedes seguir también en nuestra página web, que Claro. es yucuchino360.com. .com. Y si no, que a mí querés colaborar con nosotros, lo puedes hacer desde Patreon. Pinterest. También tenés Digo, el link en acá en los comentarios. Patreon. Y hacenos todos los comentarios y opiniones y todo lo que nos quieras decir acá en nuestros comentarios, que te escucharemos Acá abajo. y te leeremos y podremos responder. Y Y bueno, que- Mini y yo, se nos terminó el video y si Sí. Yucuchino, ¡Tu cuchini!